Hola, muy buenas y bienvenidos a Escuelite. En este vídeo vamos a comenzar a conocer SAS, que es una excelente herramienta para el desarrollo de la parte del CSS en los sitios web o las aplicaciones web. Entonces vamos a ver rápidamente qué es SAS y algunos detalles sobre lo que sería la instalación de esta herramienta en nuestros ordenadores para poder empezar a utilizar SAS y beneficiarnos de todos los que nos ofrece. Bueno, comenzamos explicando qué es SAS, pues no es más que eso, una herramienta que nos permite extender algunas de las posibilidades de CSS. El CSS es un lenguaje comúnmente conocido por muchas personas, pero SAS le agrega todavía diversas ventajas, por lo cual los desarrolladores frontend pues lo aprecian bastante. ¿Cuáles son estas ventajas? Pues nos permite definir variables, anidación, utilizar mixins, que son una especie de funciones que nos permiten, sin tener que repetir una serie de código, pues crear una serie de reglas de CSS y son bastante prácticas para diversos usos. También nos permite trabajar con partials, que son como parciales de código CSS que luego vamos a poder unir en un único archivo. También permite utilizar herencia, realizar cálculos, etc. Es decir, que nos agrega encima del lenguaje de CSS diversas utilidades que por eso nos son muy interesantes en el día a día del desarrollo. Podemos utilizar el preprocesador SAS en base a dos lenguajes diferentes. Tenemos por un lado SCSS y luego por otro lado tenemos el lenguaje SAS. Aunque pueda parecer que el nombre del preprocesador SAS nos indique a que pueda ser como más interesante el lenguaje SAS, el lenguaje SCSS es todavía más preferido por la comunidad. ¿Por qué? Porque nos permite estar desarrollando con este preprocesador con una sintaxis muy similar, yo diría que exactamente igual a la que nos permite el propio CSS, es decir, el código CSS es código SCSS compatible. Y luego ese CSS nos agrega encima algunas mejoras, que es lo que nos ofrece en definitiva esta herramienta. Esta parte os la quiero mostrar directamente en la documentación de SAS, porque ellos te ofrecen las dos variantes de trabajo con SAS en los dos lenguajes que he comentado, SCSS y el lenguaje SAS. Muy bien, como estamos observando, SCSS te ofrece la posibilidad de escribir el mismo código CSS de una manera muy similar a como nosotros lo escribimos en CSS normal. Y SAS pues tiene algunas pequeñas diferencias, no son muchas, pero son destacables diferencias, como por ejemplo te evita colocar lo que son las llaves, los puntos y comas, etc. ¿Por qué preferimos SCSS? Pues básicamente porque nos permite estar escribiendo código CSS normal en el cual le vamos a agregar algunas funcionalidades, con lo cual las personas que están ya familiarizadas con CSS, la mayor parte de las personas que llegan a SAS ya conocen CSS, lógicamente, entonces se sienten muy cómodos en utilizar esta herramienta porque, este lenguaje quiero decir, porque no les obliga a aprender nada nuevo, sino simplemente conseguir aprender lo que es las mejoras que ya te aporta SAS para poder implementarlas. Y sin embargo, pues si tienes que andar lidiando con las sintaxis de SAS, pues ya necesitas aprender algunos pequeños detalles. No son muchos, pero ya es algo más. Además, hay otra ventaja fundamental de utilizar SCSS, que si mañana yo prescindo de SAS, por lo que sea, el código que voy a tener es muy parecido al código que yo utilizaría en el propio lenguaje CSS estándar, con lo cual las posibilidades de volver hacia atrás y volver a utilizar CSS común con el código de SAS serían bastante prácticas, bastante sencillas. Bien, por supuesto, más adelante en el curso de SAS pues veremos todos los detalles para poder utilizar todas las ventajas y características de los lenguajes SCSS o SAS para poder exprimir al máximo este preprocesador. Pero vamos a continuar con esta diapositiva de presentación de SAS y ahora el siguiente punto que quería comentar es que el propio lenguaje CSS muchas veces ya te implementa las cosas que podemos encontrar en SAS. Es cierto que el estándar ha ido evolucionando y han ido presentando nuevas mejoras en las CSS, como es el caso de las variables de CSS o las custom properties, que nos permiten hacer cosas parecidas a los que nos ofrecen ya las variables de SAS. Asimismo, la característica de realizar cálculos en el propio lenguaje CSS ya está incorporada en el estándar.
Y hay otras mejoras, como por ejemplo el caso del nesting, que también están llegando a lo que es el CSS. Todo esto nos llevaría a la pregunta de qué tan necesario es SAS en el día a día del desarrollo actual con las CSS. Realmente podrías no utilizarlo perfectamente, y es que CSS ha mejorado bastante, como decía, pero lo cierto es que se sigue utilizando mucho y esta diapositiva nos puede ofrecer ese detalle, porque aparte de todas las cosas que están ya adoptándose en el propio lenguaje CSS, te permite cosas adicionales y además ya forma parte del stack de tecnologías de muchos desarrolladores, con lo cual se ha conseguido consolidar dentro de lo que son las herramientas front-end. Aquí en esta diapositiva, que es el de 2020, ya tiene un par de añitos, pero es la encuesta del estado de CSS en 2020. Pues SAS aparece como una de las herramientas de mayor número de usuarios que la han adoptado y que mayor satisfacción genera entre los usuarios que la están utilizando, lo que nos ofrece una idea de hasta qué punto esta herramienta es interesante o es muy usada en el mundo actual. Existen muchas otras herramientas, como por ejemplo PostCSS y Tailwind, que yo quería destacar aquí en esta diapositiva, que son bastante populares y que tienen un grado de satisfacción muy alto y podrían en determinado punto satisfacer muchas de las cosas que nos ofrece SAS de otras maneras, con otros enfoques, pero lo que es cierto es que SAS tiene un grado de adopción muchísimo más alto por la comunidad. Llegará un momento en el que CSS, volviendo a la pregunta de antes, haya conseguido adoptar todas las mejoras que nos ofrece SAS. En ese caso, pues obviamente dejarán de utilizarse SAS en los proyectos, pero a día de hoy pues sigue siendo muy necesario y muy adoptado. Es cierto que utilizar SAS nos obliga a tener que compilar el código, es decir, que nosotros, obviamente, el lenguaje SCSS no es conocido por los navegadores, y mucho menos el lenguaje SAS. Entonces, para que tu código SAS o SCSS sea compatible, se pueda utilizar o se pueda entender por los navegadores, pues tienes que realizar un compilado. En ese compilado lo que ocurre es que tu código CSS, SCSS o SAS de partida se compila a código CSS estándar. Y ese proceso de compilado es verdad que te agrega un poquito de complejidad a los proyectos. Sin embargo, es cierto que a día de hoy la mayor parte de los desarrollos front-end, los desarrolladores requieren realizar el compilado de los assets. Es decir, que bueno, existen herramientas para compilado, por ejemplo, del JavaScript, por ejemplo, para optimización de imágenes y para muchas otras cosas. Con lo cual, el hecho de tener que agregar esa complejidad por temas de compilación del código a CSS estándar no es un problema para la mayor parte de los desarrolladores porque ya están acostumbrados a compilar y en su stack de tecnología, sus herramientas de desarrollo ya tienen la posibilidad de hacer la compilación de SAS, con lo cual se sigue usando tranquilamente sin ningún problema y sin que esto lleve a una insatisfacción por parte de los desarrolladores. Otra de las ventajas que nos ofrece SAS, aparte de lo que es las herramientas o las mejoras en el lenguaje, es que al final nos permite una mayor mantenibilidad del proyecto. Bueno, primero nos agrega un poco de productividad porque yo tengo que escribir menos a la hora de trabajar con SAS. Pero además SAS, sobre todo, lo que es interesante es que nos permite que el código CSS tenga una mejor mantenibilidad. Nos permite, por ejemplo, separar todo el código CSS en múltiples archivos con la serie de componentes que estás utilizando en tu proyecto, lo que es muy útil para que tú no tengas que manejar un código CSS enorme con cientos de líneas, sino que tengas distintos archivos en los cuales pues encuentras distintos componentes ya de interfaz gráfica que puedes tener eso en un archivo separado, con lo cual es mucho más fácil de mantener ese código. También te permite mejoras de mantenimiento por el hecho de tener, por ejemplo, que utilizar variables. Y al usar una variable, pues yo si quiero cambiar el color, simplemente si he utilizado todo el tiempo la variable color primario, pues yo
modifico esa variable una única vez en mi código CSS y al compilar todo el código compilado ya utiliza esa nueva variable, con lo cual esa variable se utiliza en cientos de lugares, quizás en un proyecto complejo. Así que en proyectos medianos o grandes, digo, porque realmente si es un proyecto muy pequeño que tenga un par de páginas, una landing, pues a lo mejor utilizar SAS no tiene tanto sentido, pero en proyectos medianos o grandes es obviamente bastante útil contar con una herramienta como SAS o una herramienta como PostCSS que en definitiva te permite cosas similares a lo que te ofrece SAS. Ahora voy a dedicarme unos instantes para explicar cuál es la instalación de SAS en un proyecto. Pero no vamos a hacer nada del lado práctico porque luego vamos a tener otros vídeos en los cuales vamos a explicar cómo poder instalar SAS en un proyecto ya, pues bueno, con el editor, etcétera, etcétera. Pero bueno, solo para que quede constancia aquí de las distintas vías de instalación, pues voy a hacer aquí un resumen de las maneras que vamos a poder utilizar SAS en un proyecto. Y es que existen diversas maneras de utilizar SAS, existen como diversas herramientas y yo puedo, dependiendo de mi stack de tecnologías, de mis preferencias, de mi sistema operativo, etcétera, pues puedo elegir una u otra. De hecho, muchos frameworks que podamos utilizar en el día a día del desarrollo ya te viene incorporado SAS, con lo cual a veces, dependiendo del proyecto en el que ya estés involucrado, pues muchas veces no necesitas ni siquiera hacer nada para poder contar con SAS en tu proyecto. Pero bueno, imaginemos que sí que tienes que instalar SAS, pues lo vas a poder hacer a través de diversas alternativas. Primero, Node.js. Si utilizamos Node, pues podremos perfectamente instalar SAS como una dependencia global en nuestro sistema. npm install -g SAS y ya a partir de aquí podrías utilizar el comando SAS para poder hacer el compilado de tus códigos SCSS o bien SAS a estándar CSS. Bien, la verdad es que Node es muy cómodo para poder instalar SAS, pero tiene una desventaja que es un poquito menos rápido que otras alternativas de trabajo con SAS. No es tampoco un problema porque realmente con los ordenadores que contamos a día de hoy, que son pues extremadamente potentes, pues ese poquito menos rápido, pues no es tan representativo. Pero puedes también instalarlo con otras herramientas, por ejemplo, con Windows podrías utilizar Chocolate i para poder instalar con este comando simplemente SAS. Este Chocolate i es un gestor de dependencias para Windows si alguien no lo conoce. También en Mac OS contamos con Homebrew y este gestor de dependencias también nos permite instalar SAS en nuestro sistema. Paralelamente hay diversas herramientas e incluso editores de código que nos permiten el compilado de los archivos SAS directamente sin salir de esta herramienta, del editor o lo que sea. Ahí sería cuestión de observar cuál es tu herramienta, tu editor de código, etcétera, y ver si es compatible o no, ya sea de manera nativa o por medio de alguna extensión para que tú puedas hacer el compilado sin salir de tu editor. Luego, si hemos instalado SAS por la vía del comando, como por ejemplo en el caso de Node.js o en el caso de Chocolate i o Homebrew, lo que podremos es realizar el compilado de SAS a través de un comando en nuestro terminal, en el cual indicaremos SAS y a continuación indicaremos el origen donde está el archivo raíz del código SAS o bien SCSS y luego el destino donde vamos a querer que ese código resultante ya en CSS estándar esté disponible, o sea, una carpeta y luego el nombre del archivo donde queremos que esté el código compilado, que generalmente ya ese index CSS contendrá un único archivo en el cual veremos todos los partials de SAS pues mezclados en un único lugar para que luego cuando llevemos a producción este sitio web, pues tenga una única solicitud cuando nosotros realizamos la demanda del código CSS y además ese CSS pues lógicamente sea estándar y sea compatible por supuesto con todos los navegadores del mercado. No obstante, todo esto eran como unos detalles para explicar cuáles son las bases de la instalación de SAS y en el curso de SAS de Squelite veremos con detalle ya
y de manera práctica cuáles son estos modos de instalación y por supuesto avanzaremos para conocer todas las funcionalidades de SAS y sacarle el máximo partido a esta herramienta tan popular en el desarrollo frontend. De momento lo dejo por aquí, muchas gracias por la atención, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Squalite. Hasta luego.